tal? Muy buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada muy fría, 5 grados a esta hora, la máxima va a ser de 11 grados, pero antes saludamos a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que les decimos que viene de frío, como ya les adelanté. 11 grados va a ser la temperatura máxima prevista para esta jornada para el área metropolitana. Llovió en la madrugada, el pavimento estaba seco, por lo menos estaba mojado, por lo menos hasta hace unos minutos. Y como dijimos, el cielo va a estar algo nuboso, aunque no se prevén precipitaciones. Mañana, 7:15, las temperaturas extremas, también el cielo estará algo nuboso, pero un poquito más templado que lo que vamos a vivir esta jornada de frío. El viernes, 7 y 12 grados las temperaturas extremas, pero decirles además que hay un aviso de unos días de frío a partir del viernes con muy bajas sensaciones térmicas que irán hasta el lunes 1 de julio. Día frío va a ser el de las elecciones internas el domingo 30 de junio, así que prepararse y abrigarse. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Uno de ellos tiene que ver con la declaración que ayer hizo el excomandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, en la causa que investiga la desaparición de Luis Eduardo González en 1974. En 2005, Bertolotti le entregó al presidente de la República, Tabaré Vázquez, un informe sobre el destino de 33 personas detenidas desaparecidas. El ex militar aseguró que ese documento fue destruido, así lo dijo en la sede judicial. También vamos a decirles que se va a probar un plan piloto, más de 500 circuitos en Montevideo, de los 2.500 21 que hay. Van a tener en marcha un plan piloto donde se va a identificar la identidad de las personas mediante un escáner digital. Es decir, poniendo el dedo, bueno, se va a ver comprobar la identidad de las personas de cara a las elecciones internas donde van a ir a votar. El politólogo Daniel Chasquetti, analista e investigador de la Universidad de la República, pronosticó que la concurrencia del domingo en las internas será relativamente menor que los ciclos anteriores. Vamos a recordar que estas elecciones no son obligatorias, o sea que puede variar en ese 40% que hubo en los anteriores comicios, en las anteriores primarias. En Argentina el Producto Bruto Interno cayó 5,1% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2023, y el desempleo subió a su máximo nivel desde el año 2021 debido a la contracción económica y también al ajuste fiscal. Malos números para Argentina. ¿Qué vamos a hacer luego de las 8:30 de la mañana? Bueno, vamos a estar recibiendo a una persona histórica que nos recuerda además esa visión, un testimonio de la huelga general de 1973. Bueno, mañana se conmemoran 51 años de esa hazaña histórica del movimiento sindical. Vamos a estar recibiendo a Graciela López, quien, bueno, integró una de esas mujeres luchadoras de el sindicato textil, que estuvo en la huelga, que luego siguió militando en el Congreso Obrero Textil. Bueno, Graciela Rodríguez estará con nosotros recordando algunos momentos de la huelga de 1973. Ahora, ¿qué les parece si abrimos una ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MBD Transporte, para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Poca gente en la calle, la gente sale porque tiene que salir obligada a esta hora por el frío reinante. Pero les adelantamos que Luis Bonavita, entre 26 de marzo y Galarza, el corte será hasta las 11 de la mañana por trabajos de filmación. Guadalupe, entre José L. Terra y Avenida San Martín, el corte será hasta las 3 de la tarde por trabajos de poda. Fray Ventos, desde Pamplona hasta Félix Laborde, el corte se va a extender hasta el 13 de julio. Y Humberto I, entre Solano López y Leopardi, hasta las 5 de la tarde no se va a poder circular, estará cortado por trabajos de hormigonado.
Comenzando el desarrollo informativo, les decimos que la jueza Isaura Tórtora tomó declaraciones ayer al excomandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, quien en 2005 le entregó un documento al presidente Tabaré Vázquez con el destino supuesto de 33 detenidos desaparecidos en el periodo de la dictadura militar. La jueza investiga la desaparición de Luis Eduardo González González en 1974 y también convocó al excomandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz, quien no compareció y será citado otra vez luego de la feria judicial. Este martes compareció ante la justicia penal el militar retirado Ángel Bertolotti, a quien la jueza Isaura Tórtora le tomó declaración a propósito de un documento con información sobre el paradero de detenidos desaparecidos. La convocatoria se da en el marco de la causa que investiga la desaparición de Luis Eduardo González González. ¿Bertolotti dijo algo del informe? No. ¿Qué le consultaron? No, declaraciones. ¿Pero usted tiene conocimiento de dónde están los cuerpos enterrados? El abogado de la causa, Martín Fernández, subrayó que Bertolotti confirmó la existencia del documento, aunque manifestó que fue destruido. Se confirmó que hubo una entrega de un documento por parte del general Díaz y el general Barnex, que ese documento fue corregido, digamos, por parte del general Bertolotti, y que ese documento habría sido como una especie de borrador y que terminó destruido. Eso es lo que dice el general Bertolotti. Habrá que aguardar a ver qué es lo que dice el general Díaz con relación a estas circunstancias, que en definitiva lo que buscan es encontrar información valiosa para la ubicación de los restos de Luis Eduardo González González. Que el informe que le presenta el general Díaz y el general Barnex, hay correcciones que lo que él sugiere que serían de estilo, con tiempos verbales, habría, sería, ese tipo de correcciones, pero bueno, hay que escuchar la versión aún del general Díaz, que va a volver a ser citado y seguramente la fecha de citación quede para después de la feria judicial. Él dijo que no recordaba nada más, que lo que estaba era lo que estaba en el informe, que al presidente de la República había que hacerle un informe claro y conciso, que era lo que se le había pedido, y bueno, lo que se le preguntó es si en esas circunstancias había alguna información que pudiera, como decía antes, arrojar luz sobre la ubicación del enterramiento, y bueno, eso fue lo que él dijo que no tenía ninguna otra información, no recordaba ningún otro dato. ¿No tiene nada para decir a la sociedad uruguaya, Bertolotti, sobre esa situación? Ya lo dije. ¿Sabe dónde están los desaparecidos, Bertolotti? No. Para Nilo Patiño, integrante de la Asociación de Madres y Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas y también integrante del proyecto Cruzar con la Universidad de la República, que investiga todo lo que tiene que ver los documentos del terrorismo de Estado, dice que es imposible que ese documento se haya perdido, ese documento que presentaron en 2005 al presidente Vázquez. También aseguró que el sistema político debería comprometerse a solicitarle ese tipo de información al comando del Ejército. Nosotros no tenemos ninguna duda de que un informe de ese tipo está en el comando del Ejército. Están como material clasificado y es secreto incluso para los propios generales. Eso lo maneja solamente el comandante y la gente de confianza del comandante, que generalmente es el jefe del Estado Mayor personal de él. En el caso de la época era Glodowski. Entonces es imposible que con la importancia que tiene eso y la responsabilidad, digamos, de hacer ese informe, es imposible que se haya perdido o que no esté en ningún lugar. Eso es imposible. Si todas las fuerzas políticas declaran de que están dispuestas a colaborar y de que es un tema sensible y que se quiere terminar de alguna manera con esto, con el hallazgo de los desaparecidos, tendrían que hacer el nuevo presidente, digámoslo por decirlo de alguna manera, hacer un acuerdo con las determinadas fuerzas políticas y conjuntamente hacer una orden, digamos, de respaldar, digamos, la orden que dé el presidente de la República para que ese informe aparezca. ¿No alcanza con la voluntad solo del presidente? Bueno, sería mejor de esta forma. Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos y esposa del desaparecido Luis Eduardo González González, dijo que de todos modos esta situación de la justicia fue un paso importante. También dijo que hay muchas lagunas acerca del informe entregado por Bertolotti en el año 2005. Todos estamos expectantes en avanzar sobre la verdad.
Y bueno, y es necesaria mucha más resolución del Poder Judicial, como pasó acá en este caso, del Poder Ejecutivo y del Parlamento, que acompañen en este sentido, porque parte de lo que dijo Bertolotti es que no era fácil en un momento así, como que no hay ánimo general como para hacer estas investigaciones. Consultada sobre el compromiso de los actores políticos en campaña electoral, sobre la búsqueda de desaparecidos, Zaffaroni señaló: nosotros no queremos que sea parte de la campaña en el sentido de que yo hago más, tú haces menos, yo hice, y todo en comparación no con la verdad, sino con el otro partido o con la otra coalición. Eso es lo que planteamos siempre, que eso no es trabajar en pos de la verdad. En pos de la verdad es trabajar con cosas importantes, de aportar información, de no permitir lo que sigue pasando, que no es nuevo, de la autonomía en la impunidad con las Fuerzas Armadas. Cada vez el inmenso trabajo del GIAF muestra que los cuerpos están, que esto se hizo, toda la población sabe, y todos queremos dar un paso al presente. No, el presente es es el de hoy. Y no estamos mirando el pasado cuando se solicitan estos cuerpos, estamos viendo qué sintonía hay entre el país y las Fuerzas Armadas por la verdad y contra la impunidad del terrorismo de Estado. Vamos ahora a la campaña electoral de cara a las internas. Ustedes saben que en 553 circuitos de los 2.571 que hay en Montevideo el próximo domingo se instalará un plan piloto donde se escaneará la huella digital de quienes concurran a votar. Desde la Corte Electoral recomiendan además acudir a los locales de votación con la lista ya previamente en la mano, ya que las elecciones de este domingo la distribución de las hojas no estará a cargo de la Corte Electoral. En Montevideo habrán 2.521 circuitos que hoy se están preparando en la sede de la Corte Electoral en el barrio Bellavista. Actualmente hay 30 personas trabajando en el armado de las valijas que transportan las urnas, junto con los sobres, el padrón, los legajos y las tablets. En estas elecciones la Corte Electoral no se encargará de repartir las listas a cada circuito, por lo que recomiendan que las personas concurran a su lugar de votación con la lista de su elección. Este jueves comenzarán a repartirse las urnas en los diferentes circuitos. Primero serán retiradas por el Ejército, el viernes por las Fuerzas Armadas y Aéreas y el sábado por el Ministerio del Interior. Estas elecciones tendrán la particularidad de la implementación de un plan piloto en 553 circuitos. El plan piloto presentado por la Corte Electoral incluye la lectura de la huella digital mediante escáneres, que serán enviados a esos circuitos en conjunto con los demás implementos. Luego de las elecciones el mismo domingo de madrugada, las urnas regresarán a esta sede y tendrán custodia policial y de delegados de los partidos. El martes 2 de julio se realizará el escrutinio con 12 equipos de 5 personas cada uno. El escrutinio contará además con el contralor de los partidos políticos. Y vamos a hablar de números porque según la consultora Nómade, la intención de voto para el precandidato presidencial por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, crece entre quienes probablemente concurran a votar el domingo. Además, es visto por la ciudadanía como quien tiene más chance de ser el próximo presidente. El sondeo también establece que Álvaro Delgado se consolida como el favorito en la interna nacionalista. La encuesta de Nómade fue realizada entre el 13 y el 22 de junio de 2024 a 1.124 personas. Una de las preguntas planteadas fue: si el próximo domingo hubiera elecciones nacionales, ¿a qué partido político votarías? Las respuestas fueron las siguientes. 43,6% dijo que votaría al Frente Amplio, 31,5% al Partido Nacional, 8,1% al Partido Colorado, 2,2% a Cabildo Abierto, otros 4% no sabe, 6% y 4,6% prefirieron no responder. La encuestadora también proyecta un escenario posible de cara a las elecciones nacionales de octubre o noviembre. Allí se consulta, más allá de lo que cada persona encuestada votará, quién considera que sería electo o electa presidenta de Uruguay si las elecciones nacionales fueran el próximo domingo. El 46,4% eligió a Orsi, 36% a Delgado, 9,3% a Cose, 3% a Raffo, 2,6% a Guido Manini Ríos. También se consultó por las internas partidarias. Según la encuesta, en el caso del Frente Amplio, Yamandu Orsi lidera la encuesta por más de 20 puntos
punto frente a su principal competidora, Carolina Cose. De acuerdo al relevamiento, Orsi recoge el 59,1% de las preferencias entre los votantes frente amplistas que dicen ir a votar el próximo domingo, y Cose reúne 35,7% de los votos. Andrés Lima tiene un 1,4% de intención de voto. En el caso del Partido Nacional no hay mayores sorpresas. Álvaro Delgado lidera con comodidad con el 72% de las preferencias entre los blancos que manifiestan que irán a votar. Raffo, por su parte, cuenta con el apoyo del 16,7%, Jorge Gandini 5,8% y Roxana Corbrán 0,4%. La precandidata a la presidencia por el Frente Amplio, Carolina Cose, participó de un conversatorio sobre una educación democrática para un país que avance con referentes de la educación. Planteó que en caso de llegar al gobierno haría un cambio de paradigma en el valor de la educación en nuestro país. Yo no le estoy planteando a la educación lo que tiene que hacer, le estoy planteando lo que el país necesita. Estoy planteando una profunda orientación a resultados. Y bueno, será con diálogo colectivo, con diálogo profundo, con diálogo con todos los actores, que se encontrará la forma de llegar a esos resultados. Pero el país, el Uruguay, necesita la educación. Cose señaló que en caso de llegar al gobierno cambiaría algunas decisiones tomadas por este gobierno en el marco de la transformación educativa. Nos hemos comprometido a restituir los consejos de enseñanza primaria y enseñanza media porque los docentes tienen que participar, sí. La primera transformación educativa que hay que hacer es extender la alimentación que hay en primaria para la educación media. Es la primera transformación educativa que hay que hacer. La segunda es arropar a los centros educativos con personal de salud. La salud tiene que... Cuando nosotros decimos los centros educativos como centros de referencia de la presencia del Estado en el territorio, estamos diciendo rodearlos de salud, de deporte, de cultura. A mí me gustaría que de todos los hogares de Uruguay, uno llegara a la universidad. Pero así, sería un objetivo que deberíamos abrazar con todo el corazón. Sería maravilloso. Y bueno, capaz que lo podemos abrazar ese objetivo. Por su parte, la precandidata blanca Laura Raffo dijo que sus dos principales propuestas de campaña son las que apuntan a generar empleo para jóvenes y reducir el costo de vida. Lo dijo durante una actividad en la que firmó un compromiso con los equipos técnicos de su campaña. La fórmula para bajar el costo de vida de la gente. Algo que a lo largo y ancho de todo el país nos han pedido. Reconocemos el gran trabajo en bajar la inflación, en mejorar el salario real que hizo este gobierno, y sin ese trabajo no sería posible ahora dar un segundo paso, que es bajar el costo de vida para aliviar el bolsillo de todos aquellos que reciben los ingresos, que te sea más barato ir al almacén, que te sea más barato alquilar, que te sea más barato salir a comprar una pizza con tus hijos. Es un pilar muy importante dentro de esas propuestas. También lo es el de la generación de los 15.000 puestos de trabajo para jóvenes en el primer año de gobierno, que fue un pedido de todos los jóvenes. Yo me acuerdo un chiquilín en Progreso que me decía: Laura, mira, estoy cumpliendo 21, no terminé el liceo, estoy recién dando mis exámenes y la verdad no logro conseguir trabajo, no me da la oportunidad porque no tengo experiencia, no tengo currículum. ¿Y cómo voy a tener experiencia si nunca me dan la primera chance? Y ahí se inspiró esa propuesta en la que trabajamos tanto con Valentina de los 15.000 puestos de trabajo para jóvenes en el primer año de gobierno. Y en Cabildo Abierto hay cierto malestar a la interna porque el sector de Cabildo Abierto, justamente llamado Espacio de los Pueblos Libres, liderado por el coronel retirado Eduardo Radaeli, cuestionó una carta firmada por el senador Guido Manini Ríos en la que promueve una lista en Artigas encabezada por su esposa, la senadora Irene Moreira. El dirigente afirmó que el pronunciamiento de Manini violó las reglas del partido. Consultado sobre este tema, el líder cabildante sostuvo que todas las listas están bajo su liderazgo y destacó que su partido como es el más coherente de la oferta política. Todas las listas de Cabildo, 100 y pico de listas, todas me llevan a mí como candidato, no hay ninguna discusión, no la hubo en ningún momento, no hubo
ni siquiera amague de haber otra candidatura. Yo creo que es el partido más coherente que hay hoy en el escenario político, un partido donde todos sus adherentes defienden la vida, donde todos tienen claro que hay que darle solución a los deudores y no están del lado de los prestamistas, donde todos estamos impulsando el trabajo nacional. Yo creo que es el partido más coherente, en donde el artiguismo no es un discurso hipócrita, sino que es real lo que sentimos. Me parece que lo demás son fuegos artificiales de una campaña electoral donde las distintas agrupaciones buscan diferenciarse de otras para obtener mejor votación para el domingo, pero todas están detrás de mi liderazgo. Es que el pueblo uruguayo en octubre tiene 3 opciones claras. Una es continuar con más de lo mismo, el propio Delgado hace caudal de eso, él dice que es la continuidad de este gobierno. La otra es volver al Frente Amplio, volver a los responsables del desmadre que hemos tenido en materia de seguridad pública, la inundación de droga en el país, el deterioro del tejido social y familiar. Tercera opción es Cabildo Abierto, es el partido que viene proponiendo cosas diferentes en temas que son significativamente importantes para la gente. Y hablando de análisis, el politólogo Daniel Chasquetti estimó que la concurrencia a votar el próximo domingo será menor que la instancia anterior en 2019. Para Chasquetti, la campaña ha sido tímida en propuestas y también tímida en movilización. Poco clima, olfateo, ¿no? Ajá. En el interior es distinto, pero en general ha sido una campaña con baja intensidad. Yo creo que producto de que los candidatos, lo dije en la última vez que estuve acá, los candidatos son moderados, no tienen propuestas que sean rupturistas y que llamen la atención de la gente, entonces es como una elección bastante calma. De todas maneras hay mucha gente militando y bueno, las hojas de votación llegan a las casas, ahí las mesas están en las plazas pero ha sido una campaña, digamos, muy tímida en materia de propuestas, en materia de movilización. Los actos de cierre han sido muy chicos, en lugares cerrados. Por tanto, me imagino que el domingo vamos a tener menos participación que hace 5 años. Desde el Poder Ejecutivo y OCE están trabajando en la apelación de la sentencia que suspendió el inicio de las obras de construcción de una planta potabilizadora en Arasatí, en el departamento de San José. En el sindicato de OCE entienden que la suspensión de la obra del proyecto Neptuno coincide con sus planteos respecto a que la iniciativa privatiza el servicio de agua potable a la población. La verdad que para nosotros esto es una luz, este parate que el juez ha planteado para que no se firme con Consorcios del Agua de Montevideo. Nada, lo que veníamos planteando ya hace un tiempo cuando se nos reprimía acá en OCE hace un año justamente junto a la Comisión Nacional de Derecho por el Agua y la Vida y otras organizaciones sociales, de que es un proyecto que privatiza el servicio del agua potable, es un proyecto que nos va a dar agua de mala calidad, es un proyecto que ha sido muy cuestionado por la academia y por otras organizaciones sociales, desde el lugar en el que va a estar, el impacto que va a tener en el lugar, la salinidad del agua, el nivel de cianobacterias. Y bueno, nosotros lo que estamos ahora es planteando cómo OCE puede defender este proyecto cuando significaría un sobrecosto de 50 millones por año. Y hoy en día, desde la OCE, nosotros estamos con una reducción de gastos hasta, como te comentaba antes, hasta para el uso de jabón para manos para los funcionarios y las funcionarias, cuando tenemos muchos trabajadores y trabajadoras que trabajan en condiciones muy complejas, sin personal y tratando de cubrir todos los servicios en condiciones bastante lamentables. Esto es para nosotros, nada, la reivindicación judicial de lo que ya veníamos planteando desde la reforma por el agua. Y para seguir profundizando sobre este tema, estamos ya en contacto y recibiendo con muchísimo gusto a Julieta Núñez Tomás con más información. Julieta, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pilar, un gusto estar aquí contigo. Estamos en la casa de Eduardo Budinas, el biólogo que ha trabajado muchísimo en cuestiones ambientales, ecologistas, sociales y políticas también. Y vamos a hablar sobre este fallo, otra perspectiva, vamos a agregar a lo que estábamos escuchando recién. Eduardo, muy buenos días. ¿Qué es lo que dice concretamente este fallo que previene a OCE de firmar el contrato con las empresas que se encargarían de la construcción del proyecto Neptuno? Bueno, buenos días. El fallo lo que dice es lo que ya se ha referido, que hay una posible violación del artículo constitucional que indica que la provisión de agua debe estar en manos del Estado, pero dice muchas otras cosas más y eso es lo interesante. Entre ellas voy a destacar, aplica el principio precautorio. Dice, acá hay un riesgo de que la calidad del agua y el impacto ambiental sean graves, entonces, como enfrentamos esa posibilidad, absténgase OCE de firmar el contrato. También advierte de que es posible que se viole la Política Nacional de Aguas, que no hubo una adecuada consulta e información pública, e incluso tiene unas secciones que advierten de que se podría estar en juego la Política Nacional de Defensa y la soberanía del país frente al manejo de este recurso. Por lo tanto, es un fallo complejo que cubre varias áreas temáticas. Eduardo, se ha hablado un montón sobre, recién escuchamos, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores de OCE hablar sobre los problemas económicos que tiene la empresa pública. Se han hablado de otras razones, más allá de las del fallo, para señalar este proyecto como algo negativo en distintos aspectos. ¿Por qué te parece entonces que el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud Pública y OCE ya anunciaron y están trabajando en la apelación de este fallo? Eso es lo más extraño de todo esto. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Ambiente? Porque la acción es contra la empresa estatal para que no firme el contrato. Entonces se da una situación paradojal que también aparece en el fallo. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente presiona para que se firme ese contrato cuando los informes técnicos del Ministerio del Ambiente indican que la propuesta de los privados es incompleta. El Ministerio del Ambiente ya ha elevado por lo menos 8 observaciones al proyecto Arasatí en grandes asuntos, como por ejemplo, que no está claro si no se van a filtrar contaminantes a las aguas subterráneas en esa localidad de San José. Agrego a esto, el Ministerio del Ambiente no sabe si el emprendimiento es aceptable o no aceptable, porque no ha cumplido con todas las etapas de la evaluación. Por lo tanto, no tendría que estar ahí participando de esta manera. Digo otro tanto para el Ministerio de Salud Pública, porque queda atrapado en esto. ¿Por qué? Porque el año pasado quedó en evidencia que no es seguro que el Ministerio de Salud Pública actúe en forma y rapidez en asegurar la calidad del agua, como ocurrió con el evento del agua salobre del año pasado durante la sequía. Entonces se da esta situación paradojal de que otros ministerios están participando junto a OCE para presionar que se firme este contrato. ¿Qué es lo que debería suceder de aquí en más allá de lo que ocurra en la instancia judicial? Es decir, puede ser que el juez dé lugar al fallo, a la apelación, puede que no, pero ¿cómo debería continuar la política vinculada al abastecimiento de agua en la zona metropolitana? A mí me gustaría, frente a esa pregunta, replicar o sostener lo que me parece más evidente a esta altura. Este es un emprendimiento muy controversial. Existe mucha información desde muchos sectores diferentes de que no es la mejor solución, es potencialmente riesgoso y no va a resolver los problemas de agua potable de forma adecuada, es carísimo, nos va a comprometer durante décadas, por lo tanto no es una decisión ya para este gobierno que está en sus últimos meses. Tendría que quedar para el próximo gobierno hacer con tranquilidad y como se debe una evaluación del impacto ambiental y sopesar otras opciones, aprovechando que el contrato no está firmado. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo Budinas. Gracias a ustedes. Continuamos, Pilar. Vamos a seguir, obviamente, con este tema porque todavía resta la versión oficialista sobre esta apelación. Muchísimas gracias, Julieta, y sí, seguiremos profundizando con este tema muy clarito, Budinas. Hacemos una brevísima pausa, a la vuelta de la misma seguimos con más MBD Noticias. No se vayan.
mañana se cumplen 51 años de un nuevo aniversario de esa huelga, de esa hazaña histórica de los trabajadores en rechazo a la dictadura. Y queríamos conversar hoy con una de las personas que estuvo allí en la resistencia, siendo muy joven, desde el sindicato textil, concretamente ocupando la fábrica Fibratex, y bueno, luego fue además el dirigente del Congreso Obrero Textil. Graciela López, un gusto enorme recibirte esta mañana. El gusto es mío. ¿Y cómo recordás, Graciela, esos momentos? Porque eras muy joven, Sí. Menos de 20 años. Sí, yo tengo 70, nací en el 53 y entré a la fábrica Fibratex cuando tenía 16, en el año 70. Pasamos por una huelga textil muy, muy grande en el año 71 y lo que fue casi inmediato fue el tema del golpe de Estado en el 73. Tenía 19 años. En junio cumplí, yo soy de octubre. Claro. Y sí, y en aquella época, o sea, cuando entrábamos en la fábrica, ya estaba discutido y requete discutido, aprobado, el tema de cuando la conformación de la CNT y todo eso, que es muy anterior a nosotros. Nací en el 53, la formación fue en el 60, en el 66, perdón. Pero ya todos sabíamos, porque el hábito y la costumbre en aquel momento era que cada decisión que se tomara pasaba primero por asambleas de fábricas. O sea, se reunían las direcciones de los sindicatos, después eso se llevaba a cada lugar de trabajo, a cada centro de trabajo, se discutía, se votaba, se llevaba una posición. ¿Cómo funcionan más o menos ahora? Claro, pero me imagino que tampoco debería haber unanimidades, o sí había unanimidad y no se discutía. En la época de la que yo te estoy hablando, eso ya estaba todo resuelto, y lo que nosotros sabíamos, los más jóvenes, los que teníamos esos años, era lo que ya habían resuelto los compañeros antes que nosotros. ¿Qué te acordás de esa noche? Y mira, esa noche nosotros estábamos mirando la tele. Lo que sabíamos era que si había un atentado a la Constitución o pasaba algo como lo que pasó, como el golpe de Estado, era ocupar en forma inmediata el lugar de trabajo. Y yo me acuerdo que entraba a las 6 de la mañana. Teníamos turnos de 6 a 14, 14 a 22 y 22 a 6. Y ya el turno de la noche, eso pasó en el textil, antes que el comando de la CNT resolviera y diera la orden, porque ya estaba discutido y archidiscutido lo que se iba a hacer. Bueno, cuando yo llegué a las 6 de la mañana, ya entramos a ocupar. Los compañeros de la noche se habían quedado a esperarnos y ahí ya ocupamos la fábrica. ¿Y se quedaban ahí? Nos quedábamos allí. En aquella época, primero, ¿cómo bancabas estar ahí adentro? Era, en general, cuando nosotros empezamos a trabajar, teníamos siempre la idea de que si el trabajo era relativamente bueno y el salario acompañaba, como que vos entrabas y te jubilabas de ese mismo lugar. Claro. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Se generaba todo alrededor de la fábrica. La gente podía ahorrar en aquella época y se compraba algo, y si no, la mayoría alquilaban sobre la zona. Entonces, eso hizo que florecieran las carnicerías, los almacenes. O sea, vos salías de trabajar y ya te ibas con la bolsita comprando las cosas. Bancábamos la olla con lo que los vecinos, no solo los vecinos, aparte nosotros estábamos muy cerca, estábamos en una zona cerca de Nuevo París, que están todas las curtiembres. Era una zona de textiles porque estaba la Aurora, la Mundial, Macera, Musa, Fibratex. O sea que los vecinos le daban, los comerciantes. Pero salíamos también. Ajá. Con mucho cuidado, pero salíamos para poder bancar la olla.
Después el tema de la represión, nosotros estábamos muy cerca de Agraciada, entonces, y de Carlos María Ramírez, San Quintín, toda esa zona, patrullada permanentemente por lo que nosotros le decíamos antes, los roperos, los guanacos, que eran los que largaban los chorros de agua, que donde te llegara a agarrar un chorro de esa agua, te tiraba al suelo y te quebraba la columna, porque era impresionante. Ahora, en ese periodo que tú estás contando, esos 15 días, fueron desalojados más de una vez. ¿Cómo era eso? No era que fuera pacífico ni nada. No era pacífico. Primero, que eso es la vigilancia permanente en la calle y alrededor de la fábrica. Era muy difícil poder llegar a la ocupación. Y en el caso nuestro en Fibratex se ensañaron muchísimo, porque el dueño de la fábrica era Miguel Strauch, la familia Strauch, y por motivos personales, porque la señora, la mujer, la madre de sus hijos, estaba presa por el OPR, entonces tenía un odio, pero era un odio espantoso. Y en mi fábrica, por ejemplo, se vivió eso de la dictadura cívico-militar. Entonces, la orden que teníamos y lo que ya se había resuelto años antes de cómo se iban a dar las cosas, nos desocupaban, a nosotros nos desocuparon 4 veces. ¿Y cómo era eso? Entonces entraban, la nuestra era una fábrica muy grande. Y muchas mujeres. Y calculá que más del 80% éramos mujeres. Entonces nos hacían poner, en la entrada de la fábrica había una balanza gigantesca que eran donde paraban los camiones que venían con la lana. Entonces nos hacían poner en semicírculo y era horrible porque eran groserías, palabrotas, insultos. Lo mínimo era putas de mierda. Perdón, ¿está? Dejan a los hijos tirados para estar acá. ¿Quiénes son los delegados? ¿Quiénes son? Y en aquella época todavía el ejército tenía las escopetas con bayoneta. Entonces te pinchaban, iban y te pinchaban. Y nosotros cuando veíamos que se acercaban, porque teníamos compañeros que vigilaban sobre la azotea, tocaban la sirena de entrada y salida de los turnos, entonces ahí sabíamos que venían. Entonces los delegados, ya estaba todo previsto, había muchos ductos en la fábrica, entonces lo que querían era saber cuando entraba, yo no me puedo contener todavía, lo sigo sintiendo y diciendo milicos, y no lo puedo evitar. Entonces, lo que nos preguntaban eran, ¿dónde están los delegados? Y nadie decía nada. Lo que sí hacían, por ejemplo, era sacar a las más jóvenes, y había todo un pasillo que nosotros no veíamos de dónde estábamos, pero sentíamos los gritos y los llantos. Y era que con esas bayonetas las pinchaban y le decían, ¿dónde están los delegados? ¿Dónde están los delegados? Entonces, desocupaban la fábrica, o sea, cédula en mano. Ellos tenían una lista que la patronal le había dado con los nombres de los delegados. Entonces íbamos pasando en el desalojo. Cuando nos llamaban a trabajar, íbamos, ocupábamos de nuevo. En la segunda ocupación en la segunda desocupación, en el fondo de la fábrica, estaban la batea de los albañiles, que era donde lavaban las herramientas, agua con portland, mugre, hojas, todo ese tipo de cosas. Entonces, en un momento vemos, en ese semicírculo que estábamos todos, que pasa un compañero que se llamaba Walter Chapes, un adorable compañero que estuvo 12 años preso, que ahora está muerto, ¿tá? Pasa esposado con el pelo que le caía un líquido blanco, y era el portland. O sea que en la fábrica nuestra torturaron, hicieron cualquier cosa, pero cualquier cosa como pudieron haber hecho en los cuarteles. Y hay una cosa que nosotros durante muchos años no comentamos porque sabíamos solo 3 compañeras. En uno de los desalojos a una compañera nuestra
que después murió como consecuencia de eso, porque nunca se pudo recuperar, tenía el nombre igual que una mujer tupamara. Pero esa mujer tupamara estaba presa. Entonces la suben, porque alguna gente se llevaban, la suben a uno de los roperos y todos la tropa, todos los que estaban ahí, que venían, no sé, venían 30, 40, la violaron todos. Y la llevaron al cuartel y la violaron todos de nuevo. Ella no pudo con eso y ni siquiera pudo contarlo. Solamente después de muchos años, se lo contó solamente una amiga, y después esa amiga lo hablamos entre tres. Y lo cuento ahora porque ella murió y porque a ella no le hubiese gustado que nosotros pero como yo no digo el nombre, y además yo vivo en una cooperativa de viviendas que queda a 4 cuadras de la fábrica, que se llama Tebelpa, que es de textiles de Belvedere y Paso Molino. Somos 200 viviendas donde había mucha gente textil y mucha gente de mi fábrica. Y esta compañera también vivía con nosotros. O sea que para nosotros fue terrible salir a la calle. Lo mismo que después cuando volvimos a trabajar en la fábrica de nosotros, si era tan poderoso el clan Strauch que vino el coronel Volantini e hicieron un simulacro de plebiscito. O, más que plebiscito, votación. Entonces, como estábamos todos en la calle porque había sido un desalojo, organizaron todo, en las secciones habían hecho cuartos secretos, con un sí y un no. Entonces, una cantidad nos fuimos. Y vino la orden de la CNT en ese momento de que fuéramos, porque la huelga se estaba terminando, estaba por levantarse, y a los que no fuéramos nos iban a echar. Entonces, en el boca a boca, unos en moto... ¿Por sí o por no? ¿Qué era la pregunta? Para empezar a trabajar. O sea, continuar, sí empezar a trabajar. Lamentamos, nosotros en ese momento en esta fábrica éramos 820 más o menos, y hubieron 3 compañeras que colaboraron con ellos. En el sentido de las mesas, las votaciones. Lo que dicen que salió de ahí es que queríamos volver a trabajar. Pero nadie controló, y seguramente porque había muchísimo miedo. Había miedo en la calle, había miedo en el barrio, había miedo en todos lados. ¿Y cómo sentiste cuando se tuvo que volver a levantar la huelga? Y cuando se tuvo que levantar la huelga, nosotros ya... ¿Lo viviste como algo pesado, doloroso? Fue algo muy doloroso. O sea, nosotros sabíamos, lo que no sabíamos era que podía ser tan violento, porque había odio, había odio contra nosotros. Entonces nosotros decíamos, pero ¿cómo es posible si estamos todos los días, tomamos mate en la media hora de descanso, nos encontramos a la entrada y a la salida, hablamos de los hijos, festejamos los cumpleaños de 15, hacemos la despedida de fin de año, porque era lo más normal. Claro. Y somos gente común y corriente que solamente porque somos sindicalistas. Algunos estábamos, algunos no, bastantes, estábamos politizados, teníamos organizaciones políticas detrás, pero no era eso. Claro. Entonces, pero hubo muchísimo miedo, y hubo que inmediatamente se produjeron los despidos. En la fábrica de nosotros hay un dirigente sindical que fue fundador textil también, junto con Héctor Dordilla y Juan Ángel Toledo y otros, que se llamaba Rubén Ignacio Huguet, que trabajaba en Alpargatas. Entonces la hermana y el cuñado trabajaban con nosotros. Y a tal punto llegaba el tema de la represión y todo, que echaron el primer día no entró ningún delegado, ninguna delegada, no entró nadie. Las novias, las mujeres, echaron a todos. Y Marta Huguet,
trabajaba con nosotros y nunca fue delegada, y el marido tampoco. Pero la echaron porque como era hermana Huguet, por las dudas, y al marido también. O sea, fue un clima espantoso. Yo te agradezco, Graciela, que puedas contarlo, porque sobre todo la memoria hay que mantenerlo y está bueno que bueno, se sepan algunas cosas como las que contaste acá. No faltará oportunidad para volver a seguir profundizando en todo esto, y gracias por tu testimonio. Y yo agradezco mucho que, digo, en aquella época, como decía Galeano, yo fui una nadie dentro de los nadies. Entonces esa fue una experiencia que vivimos los nadies, o los nadie, y como que la memoria histórica, a mí me preocupa muchísimo hoy día, que esa memoria histórica parece tan lejana, y no sé, me parece que encuentros de este tipo hacen que, por lo menos los que vivimos una pequeña parte de esa historia, podamos contarla. Cómo no, traerlo al hoy. Gracias. Gracias a ustedes. Y vamos a seguir con otro conflicto, porque en estos momentos, y desde ayer, está el sindicato azucarero de Artigas instalado allí frente al Palacio Legislativo para difundir la realidad del sector en una etapa de negociación que están llevando adelante. La idea de nosotros es manifestarnos para que se haga públicamente en esta parte del país, donde nosotros creemos que en esta parte del país solamente se escuchan de que hay zafra récord, y no están conscientes de lo que pasa el trabajador hoy en día en el norte del país en el tema de la caña de azúcar. Este miércoles está prevista una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo, donde la UTA está dispuesta a pactar un 15% de incremento. Nos propusimos un 30% para los trabajadores, y en los estudios se plantea que sí, que es lo que nosotros hoy en día tendríamos que estar ganando, pero nosotros con la patronal le planteamos de poder llegar a un mínimo de un 15%, donde llegaríamos a 600 pesos la tonelada para el cortador de estajista, pero siempre con la condición de una comisión que esté integrada por parte de ALUR, por parte de los patrones y por parte de los trabajadores, y con sus referentes estudios, para que realmente se sepa que hay productividad, que hay mayor rentabilidad, pero no se está reflejando en los trabajadores, sino solamente en una parte que serían los productores. Ahora vamos a otro enfoque de la información, y nos vamos a tomar contacto nuevamente con nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Julieta, te hicimos trabajar hoy temprano. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Estoy en otro punto de la ciudad, ahora estamos en Ciudad Vieja, más puntualmente en el primer piso del Hotel Radisson, porque aquí en unos minutos, nada más a las 9, comenzará el desayuno de ADM con el precandidato nacionalista Álvaro Delgado. Es de esperarse, como lo has dicho en otras oportunidades, que se hagan algunos anuncios vinculados justamente a la industria nacional, al desarrollo empresarial y algunas medidas vinculadas justamente a el trabajo de un posible nuevo gobierno del Partido Nacional, la cabeza de una coalición, vinculado justamente a lo que les mencionaba, el vínculo con las empresas y el desarrollo industrial del país. Si les parece, nos vamos a quedar por acá, y en la edición del mediodía compartiremos cuáles fueron los principales destaques de este desayuno. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que recibió con alegría en esta jornada y con indignación también la noticia de la liberación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien salió el lunes de la cárcel de alta seguridad en Reino Unido tras permanecer 62 meses allí recluido. Assange habría llegado a un acuerdo donde se comprometió a entregarse a la justicia como intercambio para suavizar la pena. Una gran alegría, pero sentimientos encontrados, ¿no? También de rabia, porque 12 años han tenido preso prácticamente, primero en la Embajada del Ecuador en Londres y luego en la cárcel en Reino Unido, a un periodista por decir la verdad. O sea, eso es inconcebible, por decir la verdad, por denunciar crímenes de guerra.
y los criminales de guerra los persiguieron. Entonces el mundo está al revés. Lo dejaron solo, lo dejó solo la prensa, los periodistas, su propio país, Australia. Ya en los últimos tiempos, después de tanto sufrimiento, pues hay gente que volvió a defenderlo. Pero fuimos pocos los que estuvimos siempre ahí, defendiendo a un periodista que dijo la verdad. Entonces, ya le digo, son sentimientos encontrados, alegría, pero también indignación, ¿no? Porque nunca debió pasar. Y Julian Assange llegó a Canberra, allí en Australia, arriba de un avión privado, tras comparecer ante un tribunal de las Islas Marianas del Norte, territorio de Estados Unidos, para formalizar su libertad con la justicia de Estados Unidos, después de pasar 12 años recluido en Reino Unido. El vuelo charter aterrizó alrededor de las 19:40 hora local. Estamos viendo allí las imágenes en el Aeropuerto Internacional de Canberra, después de unas 7 horas de vuelo, tras partir de Saipan, Islas Marianas del Norte, al mediodía del miércoles. Allí vemos entonces la llegada a Australia de Julian Assange. Thank you. I mean, we should all be. I'm just getting it on my phone now. Wow. Y de esta manera llegamos al final de esta primera edición de MBD Noticias. Ahora quedan ustedes en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros nos reencontramos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien.